Fuenlabrada y Real Betis se enfrentarán en la final por el ascenso a Liga Endesa en esta Final Four de Madrid y lo analizamos en Bajando al Bar. Pues Kiko, ¿Qué tal, Jaime? muy ¿Cómo buenas. estás? Primer vídeo presencial de la temporada, la ocasión lo merecía en esta Final Four que hemos quedado para ver aquí en directo en Madrid. Y vamos a analizar rápidamente pues lo que sucedió el día de ayer, sábado, de semifinales, en las que probablemente el gran favorito, o por lo menos el equipo que tenía más presión, cayó derrotado, Estudiantes ante Real Betis, 82-86. Y Fuenlabrada culminó una remontada brutal a la épica ante un Palencia que dominó el partido durante casi todo el encuentro. Empezamos, si quieres, por ese segundo partido, por ejemplo, que es el que tenemos más reciente. Victoria 73-71, si no me equivoco. 75-73 de Fuenlabrada ante Palencia. Un Palencia, como decíamos, que fue dominando todo el partido desde el primer cuarto con ventajas de entre 5, 7, 8 y toda la segunda parte ya se puso, digamos, rondando los 2 dígitos de ventaja. Pero es que en el último cuarto sufrió un colapso absoluto. Sí, o sea, un poco el guión que esperábamos del partido, ¿no, Jaime? Vimos un partido que yo creo esperábamos, no tan, por así decirlo, tenso al principio. Los equipos también muy desacertados, estaban muy imprecisos, con mucho respeto entre ellos. Pero bueno, entre Borg y Nguojo pues empezaron a abrir un poco la lata, a castigar desajustes, a encontrar alternativas. Uno un poco de manera más explosiva, como Nguojo, y otro de manera más templada, como Borg, pues desde el tiro, encontrando buenas situaciones. Y Jaime, no fue la verdad, ¿no? Un poco que decir más, ¿no? Creo que la descripción de la temporada, un equipo que ha peleado mucho, de mucha resistencia, solvente, que llega muy bien al final del partido. Es sorprendente porque al final, al principio de la temporada, vimos a un Fuenlabrada que este tipo de partidos que parece que se escapaban, los solventaba. Ayer fue una muestra más de épica de un equipo que creyó hasta el final. Esa imagen de Jorgensen con el brazo casi medio vendado. Sí, tremendo. Es que además mete una canasta, la última canasta la mete Jorgensen, pero la anterior es brutal. Esa que mete a una mano cayendo atrás en la cara de Nivic, que es un gran defensor. Sí, muy buen partido. Y bueno, a ver, a nivel datos hay cosas que llaman la atención. La diferencia en el acierto exterior, el 3 de 20 de Fuenlabrada, que es que además probablemente el tercero que metió sería el 20º que intentó, el de Jorgensen. No sé si tiraron después alguno, o sea, porque sé que llevaban 2 de 18 y luego no sé hasta qué punto llegó, no sé si fue el 19º o el 20º intento el que metió Jorgensen, pero vamos, muy al final el tercer triple. Y Palencia 11 de 24, de los cuales 5 son de Tobias Bori, que anotó 26 puntos y que fue también, yo creo que uno de los puntos clave para que se le escapara el partido a Palencia, esa quinta falta. Y luego, bueno, a raíz de esas faltas, mucha diferencia en los tiros libres, 34 para Fuenlabrada, 11 para Palencia. Sí que es verdad que Palencia pues intentó, por un lado, minimizar los daños a base de faltas. En Bala cuando salió, Chema González sobre todo, Krudvik incluso, muchos jugadores que intentaron pues que no me metieran canasta, Xavi Oroz a base de faltas. Pero sí que es verdad que pues Palencia estuvo muy lastrado por las personales durante mucha parte del encuentro. Sobre todo la primera parte no pudo dar continuidad ni a Wintering ni a Krudvik, y luego al final el gran perjudicado para el equipo fue Tobias Bori. Sí, sobre todo porque ha habido el tema de las faltas, también lo que tú decías al principio. Krudvik entra bien en el partido, pero que se va difuminando también un poco a medida de las faltas. Y en partidos que vas tan físico, de sostener tanto el nivel físico y tanto un poco el cacho de Palencia a lo largo de toda la temporada, un poco el cacho fuera también a lo largo de la temporada, pues al final que sabe usar más la cabeza para las faltas y también, pues al final el silbato también te apremia o te castiga más, al final pues acabas teniendo más ventaja respecto a eso y saber castigarlo, porque el que fue Fuenlabrada supo castigarlo. Recordemos que el parcial final del partido fue de 11-0 para Fuenlabrada, del 64-73 a 75-73, creo que en alrededor de 3 minutos estuvo sin anotar Palencia, con lo cual es una losa demasiado grande. Y yo me quedé con la espina, que no sé si lo pone en la estadística, si puedes subir, del gastar los tiempos muertos. Es que yo creo que no lo pone. Creo que no, pero sí que fue llamativo lo de... Tras la última canasta de Jorgensen, bueno, Palencia sigue jugando, o sea, busca última jugada. Son 2 tiros además, porque el primero no sé quién realiza el primero, pero captura el propio rebote y lanza otro Kankel
con lo cual tuvieron 2 oportunidades para ponerse por delante. Creo que fue Manu Rodríguez el que lanzó el primero, que hizo un gran partido. Además. Sí. Pero nos quedamos con la sensación de que no sabíamos del todo si tenía un tiempo muerto para gastar Luis Gil o no. En todo caso, bueno, pues yo creo que lo más llamativo es eso, es ese colapso de Palencia que había estado dominando, que había encontrado buenos tiros, porque no son solo los de Bori, los de Manu Rodríguez también, había movido bien la pelota, Dimitrov metió uno en la primera parte y consiguiendo imponer una buena defensa, saliendo al contraataque y limitando muchísimo a Fuenlabrada. Fuenlabrada que sobrevivió con Ngogbo y luego poco a poco pues fueron apareciendo algunos, porque Zurbriggen estuvo muy bien en la primera parte y luego en la segunda, sobre todo el final de partido, que nosotros estábamos hablando, muy flojo Westermann, hizo un final de partido fantástico, en ataques, sacando tiros libres, en defensa secando a Wintering, y fue uno de los grandes artífices junto a Jorgensen y el propio Ngogbo de la victoria de Fuenlabrada. Sí, lo que has comentado, dentro de un partido poco visto al principio, con jugadores que les costaron entrar, hubo unos constantes como fueron Zurbriggen, que hizo un partidazo, creo que era vía de Zurbriggen ayer en este tipo de partidos, Ngogbo, que hizo una locura de partido, castigando por dentro todo lo que podía y más, también metiendo manos atrás, muchísimas manos, fue la verdad en general, pero Ngogbo muy bien, leyendo líneas de pase, alguna situación de scouting también creyó muy bien, sabiendo que podían cortar por dentro un poco y sabiendo encontrar situaciones para cortar, y Westermann Jaime, que para este tipo de partidos, para los que vino, haciendo otro papel muy diferente. Macru también creo que se quedó bastante infravalorado. Sí, infravalorado Zginivich también por parte de Palencia. Muy bien. Pese a no brillar la estadística, creo que frenó muy bien a los jugadores exteriores de Palencia, que lo comentamos ayer en directo y te diste cuenta tú, y hace un muy buen partido. Y las segundas unidades. Pues llama la atención, como decías, ¿no? El tema de rotación, es que Jorgensen tiene un más menos de más 20, jugando 23 minutos, Edu Durán jugando 21 minutos tiene un menos 17. O sea, es que fue un poco un tema de parciales. O sea, fue un partido de parciales. Rachas, sí. De hecho, bueno, lo que decías antes, es que llegamos a un partido, yo te dije de hecho en la grada, qué complicado tiene la grada y de repente se puso el mono de trabajo, a apretar líneas de pase, a apretar balón, a meter actividad de manos, con sus guerreros, porque es de guerreros el partido fue la grada ayer. Y bueno, es que en la primera parte Palencia mete 30 puntos, en el último cuarto mete 9, 39 en total, en el tercero mete 34. Una locura. O sea, es casi el 50% partido de rachas, puntos solo en un cuarto. Y el acierto, porque también hubo un momento en el que Fuenlabrada había metido solo 2 triples de una barbaridad de ellos. No es el número exacto. Mete uno Westermann al principio y el otro lo mete Matulionis, que además fue el primer tiro del partido. Que entraba muy bien Fuenlabrada en el partido, pareciendo, bueno, pues parece que van a encontrar bien las esquinas de estas situaciones o que van a encontrar un poco esos espacios, y nada, fue así. Y luego vimos cómo pues el deseo fue la grada, Jaime. Ponerse el buen trabajo, a trabajar atrás en defensa y sacar el partido a un Palencia que pues puede estar muy orgulloso de su equipo. Creo que tras lo hecho en Santiago y toda la serie de Obradoiro, estar aquí, la verdad es que nadie contaba con ello realmente en un primer plano, y lo que ha hecho Luis Gil a lo largo de toda la serie ha sido bárbaro. Creo además que en este tipo de partidos que, por tanto por mérito de Fuenlabrada y por mérito de Valencia, este tipo de partidos que parece que se va a llevar Palencia, pero es que tengo un lío aquí con la... Es que yo no sé, es que tenemos la estadística aquí y yo no sé utilizar los Macs. Me da fatal para subir y bajar. Así. Pero ya está. El problema aquí es que los Macs son complicados de usar. Y luego, por otro lado, lo de Fuenlabrada. Creo que un de 10 la temporada Fuenlabrada, Jaime. Ya, ahora comentaré algo a raíz de los siguientes partidos, pero creo que llegar ayer con toda la presión que contiene jugar contra Palencia, que le han ganado a Obradoiro, siendo menos favorito que Turibá, porque Palencia había ganado favoritismo tanto de Santiago, sacar ese partido es una barbaridad. Porque en el partido anterior, un guión semejante, aunque hay diferentes situaciones, el rival que iba abajo no lo consigue sacar. Sí, podemos ir a con eso. Bueno, por zanjar el primer partido, ambientazo tremendo de ambas aficiones. Valencia fue la verdad, locura. Los dos llenando el pabellón, bueno, llevando muchísima gente, dándose el crédito respectivo al terminar el partido, animándose los unos a los otros, y creo que estuvo muy bien. La fiesta de la afición al final. Luego, por otro lado, sí que es verdad que el que llevó al grueso de la afición fue Estudiantes. El primer partido hubo un ambientazo también. Sí que es verdad que a nivel grada no estaba lleno, estaría alrededor del 50% del pabellón quizá, al final, el 60%. Al final esto pasa también
a ver el reparto, yo desde la Final Four de Burgos, que estaba yendo todo en todos los partidos, aquí sí que es verdad que, bueno, si Estudiantes y Betis juegan a las 5 y Fuenlabrada tiene más tiempo para llegar y Palencia para llegar al final, pues llegan a su partido y van entrando, pero la verdad es que el grueso de la afición de Estudiantes creo que cumple bastante, incluso reinando localidades de Betis, que yo sabía que estaba bastante llena esa zona también por parte de gente de Estudiantes. Pero, bueno, a nivel partido, Estudiantes no logra sacar el partido. Yo creo que tenían bastante presión, pero es que yo creo que era es el que salía más el que podía salir más perjudicado de esta Final Four era Estudiantes, porque vuelve a organizar la final en casa, es el que puede llevar más afición, es el que quizá por nombres de plantilla, por el cambio de entrenador a mitad de temporada, por el que se apuesta precisamente por esto, por preparar mejor la Final Four, el tipo de jugadores, la llegada de Granger, etcétera, ese era el equipo que tenía más obligación de ascenso, probablemente. Y estuvo todo el partido a remolque, quitando pues un tramo en el tercer cuarto donde consigue darle un poco la vuelta a nivel dinámica y un rato en el último donde no sé si llega a empatar, pero hasta varios minutos a solo un punto y muy cerca. Ahí está a punto, pero es que Betis, desde el minuto 1 hasta el último, llevó la iniciativa del partido y no permitió que Estudiantes se pusiera por delante en ningún momento. Yo creo que, Jaime, y si me dejas un minuto, creo que ya el nivel de Estudiantes, por hacer un análisis rápido de Estudiantes en general y en global, no es un problema de entrenador, no es un problema de plantilla. Yo creo que es un tema de control emocional. El tema de la presión. Yo creo que de los 4 equipos que había ayer en el pabellón, era el que más presión tenía. De largo. Porque es Estudiantes, te estás obligado a ascender año tras año, hacerlo de manera directa, pero luego también es una oportunidad. Al final de los 4, en los otros 3, el haber llegado ahí ya había cumplido su trabajo realmente. Y obviamente con los 4 pueden subir. Podemos decir que Betis también puede tener un poco esa presión. Se había autoimpuesto esa presión. Sí, se había autoimpuesto esa presión. Pero más allá de presión global, de prensa, entrenador, directiva, jugadores, afición, Estudiantes. En las 4 de ese tipo. Porque Fuenlabrada sí que era que desde dentro a lo mejor pueden tener la presión de subir por la situación que viven, pero realmente va con la caza mucho más limpia. Palencia lo mismo, porque Palencia creo que ya subiendo ese año hizo una barbaridad y aunque se han candidato al ascenso no tiene esa presión impuesta. Pero Estudiantes yo creo que es el equipo que más presión tiene de los 4 siempre. Ayer. Entonces creo que manejar la presión es complicado. El control emocional se notó, tanto el año pasado en Lleida como hoy aquí, como ayer en ante Betis. El inicio de Betis es realmente como si salió a una Final Four. Estudiantes salió con muchísimo respeto. Le costó muchísimo encadenar jugadas, encadenar acciones, leer muchísimo el partido en defensa. Y de hecho el partido de Betis fue tremendo, fue una barbaridad. Y por destacar algo, Jaime, el nivel de Marciux, que sigue siendo un jugador diferencial, lo lleva siendo de septiembre hasta hoy. Y la verdad es que, ahora haremos un poco de todo y de cosas que tampoco, que nos llegaron un poco, Jaime, porque, el partido electoral derecho, que fue haciendo la coña desde el banquillo, el nivel de las rotaciones se notó a la hora de lanzar jugadores a defenderse de jugadores de Betis. Creo que ni mucho no es culpa de entrenador ayer nada, en ningún sentido, solo de la presión, si hay que culpar aquí a alguien, y sale muy reforzado Betis, Jaime, y se ha reforzado Cartagena también, tú lo has dicho, porque Cartagena ha sido capaz de llevar la por hilar eso, no sé si fue Olga Lorente la que lo puso por Twitter, que decía que al hablar con Víctor Benítez, al terminar la serie, decía que la serie contra Cartagena primero les había hecho más fuertes a la hora de mentalmente darse cuenta de que esto no iba a ser un camino de rosas y además que les había dado más ritmo competitivo, ¿no? Muchas veces es una cosa que no se tiene en cuenta, que cuando un equipo llega al quinto partido y dices, sobre todo en una diferencia a lo mejor de plantillas como Betis y Cartagena, dices, Betis, qué mal, qué malas sensaciones transmite, no llega bien, y en realidad pues ha jugado 2 partidos más que Estudiantes, que llevaba 10 días parado, que y viene con el subidón de ganar el último partido, y es una plantilla que no tiene nada que envidiarle a la de Estudiantes. Entonces yo creo que es una cosa que influye. Y sobre todo, Jaime, porque algo que llevas diciendo tú todo el año, creo que realmente has dicho tú, la solvencia de Betis a lo largo de todo el año. Que es un equipo que, que ante Cartagena puede llegar al quinto partido, ha podido sufrir más, ha podido sufrir menos. También ha habido eliminatorias que son un fit correcto, ¿no? Creo que Cartagena es un equipo que puede hacer mucho daño a Betis y a cualquier equipo realmente. Eso lo hablábamos también. Pero algo que ha hecho Jaime todo el año, que es verdad, la solvencia de este Betis. Los escenarios están muy difíciles para ganarte y sobre todo, si lleve tanto el acierto y está tan acertado, pues es imparable. A nivel estadístico, el partido, por comentar lo que decía, a nivel sensaciones,
muy bien Estudiantes a nivel defensivo, cambiando un poco la dinámica del partido y cómo estaban las cosas con Alderete y con Barro. Sobre todo es cuando pudo saltar en los bloqueos directos, limitó la producción de Hughes, que por cierto, sí que es verdad que los dos grandes parciales de Estudiantes son sin Hughes en pista. O sea, no es que a nivel, por un lado sube la intensidad del equipo, por otro lado está mucho más cómodo defendiendo a un Betis que no tiene a Hughes jugando. Está claro. Claro, no, la mata puede tapar más cosas, ¿no? Pero luego sí que es verdad que decide cambiar a Andrich y Kravic a la vez. Kravic no estuvo tan mal, sacó faltas, metió 2+1. Pero Andrich sí que mucho mejor cerca del aro, muy cerca del aro, que en otras situaciones, porque intentó fabricarse canastas cerca, que no le salieron con eficiencia, pero bueno. Andrich termina con 2 puntos y 0 de 2 en triples. Sí. O sea, es una cosa que a Estudiantes le hace muchísimo daño a ese nivel. Cristian Díaz, que está fuera por lesión, por cierto, que me lo esa mañana. Y luego, es que, por ejemplo, pues cosas que llaman la atención, todos lo estaréis preguntando, Devin Smith. Devin Smith hace una primera parte fantástica. En el tercer cuarto, por lo que nos dicen, es un tema de dejadez en una jugada concreta en defensa. Puede ser. No sabemos si es de todo esa decisión técnica. Lezcano ha dicho que era decisión técnica. Y ya no vuelve a jugar. O sea, es su puesto en el quinteto lo sustituye, por un lado, minutos de Granger y Joaquín juntos. Luego también entra Francis Alonso, más Garino al 3. Y ahí van rotando. Sí que es verdad que Francis Alonso hizo un partido correcto, ni bien ni mal, pero Devin Smith estaba muy bien y era un arma muy importante para Estudiantes y terminó dejando de jugar en lo que podría haber sido pues un jugador capital para la anotación final de Estudiantes. Un Granger que a nivel estadístico no está mal, mete 16 puntos, 8 asistencias, sí que es verdad que hace 5 de 16 en tiros de campo, la sensación de que no era capaz de poner el ritmo de partido que necesitaba Estudiantes, ralentizando mucho, perdiendo al final de cuarto un par de balones muy importantes, porque además son de esos pases que van de fondo a cabecera, que además te generan contraataque. Falló un par de tiros libres y no hizo el partido que él hubiera querido hacer. De hecho, Estudiantes, pues como decíamos, salvando principalmente a Alderete y a Barro y el tramo de Smith. Joaquín estuvo bien, pero se dejó todo Joaquín ayer. Se quedó la verdad es que la imagen que dio Joaquín fue tremenda, de estar desgastadísimo. Se dejó todo ayer. Vamos, ayer Joaquín creo que llegó a casa vacío. Una locura. Pero sí que es verdad que, bueno, un Estudiantes que hizo un partido para nosotros mucho peor que Betis, se quedó a 4 puntos y estuvo muy cerca. O sea, pero es que Betis, por ejemplo, a nivel de tiros de 3, 7 de 23 Estudiantes, 13 de 27 Betis. Sobre todo, pues todo esto supeditado a un Mark Hughes estelar que está pues tirando abajo la puerta de la primera fe. La máxima ventaja de Estudiantes 0, nunca iba a pasar por delante, y Betis 12, está 12 arriba. Es que fue un partido de una racha total de Betis. Creo que Betis en un momento temió por estar atrás porque no pasó. Y Estudiantes fue a remolque todo el tiempo. Y lo que tú decías, Granger no es un mal partido. No es el mejor partido de Granger. Creo que estaba dando algunos síntomas al final de temporada de ansiedad, que le estaba costando. De cansancio. En el último partido ante Guipúzcoa sí que es su mejor versión. Ayer lo vimos que cuando estaba vertical la canasta estaba mucho más suelto y estaba dando mucho más al equipo. Pero no fue el mejor partido de Granger. Creo que fue no el peor, pero sí el peor día para hacerlo. Creo que fue un día que al final primero que le duele es a él seguro y obviamente no se puede pedir más a Granger. Bueno, también hay que decir que lo comentamos. La defensa de Betis tuvo que ver. Babatunde, la agresividad con la que salían ambos terminan con 5 faltas, pero es que ambos buscan ser muy agresivos en la defensa de bloqueo directo, limitar a Granger, sí que es verdad, Jaime, si hay algo que reprochar a Betis ayer, la inteligencia a la hora de gestionar las faltas. Sí, sobre todo esa quinta de Babatunde que lo comentamos. Es una gestión que le faltó cabeza a la hora de gestionar. Algunas situaciones también una falta necesaria que tenía estar. Sí. Hubo faltas muy bien gastadas, por ejemplo, parte de Estudiantes estuvo muy bien gastadas, una Francis Alonso que recuerdo muy bien gastada, una situación así muy buena. Pero, por lo general, al Betis el único reproche del partido, porque es un partido perfecto, es, bueno, y análisis un poco simplista, lo bien que estuvo en el acierto, que estuvo muy acertado, pero en ese doble rachas, lo poco inteligente que fue con las faltas. Creo que le puedo penalizar el partido al final y si llega a perderlo hubiera sido una cosa a la que recalcar. Pero lo que tú decías, Jaime, Babatunde, lo agresivo que salía a las situaciones de contra un balón o al show, de Viso, que estuvo súper rápido, lo mismo que el bloqueo de Viso también tanto en ambos lados. Rubén López de la Torre, que está siendo un muy buen partido. Tanto de la Torre como Jelinek, dos jugadores que han terminado muy a la alza la temporada. Muy bien. La estadística no refleja tanto, pero el partido de Rubén López de la Torre y en general, desde el cuarto partido de Cartagena
hasta ayer, creo que el primero también estuvo muy bien. Un jugador súper, súper útil, Jaime. Y por destacar también la labor de Jurkovic, que estuvo también bien en muchos tramos de partido, rompiendo el partido cuando se acercaba. Y una sensación, Jaime, que me dio mucho de esto que lo comentamos, no lo comentábamos así tal cual, pero es un poco sí. Cuando se acercaba, Betis castigaba. Al final es muy complicado mantenerte en un partido así cuando se hace un análisis tan simplista de ellos intentan estar mejor. Porque es así. Sí. Bueno, está mejor porque el partido es que estuvieron mejor. Mucho mejor. Ves los números, Radonjic hizo papel, Jeremy hizo papel, De la Torre hizo papel, Svetkovic no estuvo tan bien con bote, pero metió los 2 triples que le tocaban y fue un jugador condicionante. Dayo no jugó. Benítez no estuvo bien en el tiro, pero también fue importante cuando le tocó. Sí. Yo creo que Betis hizo un partido fantástico, lo planteó muy bien, delegó muchísimo en Mark Hughes, que estuvo bien en el pase, estuvo bien en el triple, estuvo en el rebote, estuvo en defensa. Es que con un jugador así, que además sacó 8 faltas y se va a 41 de valoración. Y un tapón. Que es, si no ponías tú mal, la mayor valoración de los últimos años. Ayer las vimos las dos, en Westboy y Hughes, la tercera de Chumi Ortega, que hace una barbaridad también. Es muy difícil sobrevivir a una versión así de Mark Hughes, que es un jugador, como decimos, ya se comenta en los lares de la Final Four, que es un jugador que el año que viene va a estar en Liga Andesa. Sí. O sea, con Betis, sea con otro equipo, con quien sea. O sea, yo creo que es evidente que está para los altos. Y lo dijimos en la playa en verano. ¿Te acuerdas que nos dijeron un poco? ¿Sabéis? Flipado un poco con Hughes. Sí, es verdad. Nos sorprendió. Pero creo que ha sido, respetando a Corbalán, respetando a Greñer, el mejor jugador de esta tramo final de temporada, de largo. Del tramo final, seguro. Largo. O sea, no hay debate. El mejor jugador de playoffs, sin debate. También seguro. Y la Final Four, a ver qué hacen Westboy y Betis. Pero creo que... y otra cosa curiosa, Jaime, y esto, obviamente, en Estudiantes ya lo he leído, Jorgensen y Hughes, los dos en la final, estuvieron Estudiantes juntos, en la misma plantilla. Y los dos salieron un poco... con sensación de que, que no habían calado tanto, que a mí me parecieron que hicieron los dos un buen papel en Estudiantes. Y sí que es verdad que cada contexto es diferente, cada contexto cambia, pero es curioso, ¿no? Como los jugadores que coincidieron en plantilla se van a enfrentar hoy en una final de Final Four por ascender. Ambos han partido ACB, Jaime, y Betis y Fuenlabrada, que el año pasado fueron tan a remolque los dos, costándoles, estando muy cerca de bajar, pero a la vez muy cerca del playoff. Dos equipos que han ido muy cerca, muy parecido en esta liga en este último año. Sí. Al final, la final. Tremendo. Es una historia relativamente similar, de mucha incertidumbre, de un año pasado con muchísimas dudas. Y que complicaciones. El año pasado termina mejor, pero... y hoy se van a jugar todo en un partido en el que pues probablemente veamos dos equipos intentando dominar desde la defensa otra vez. Betis probablemente tenga algo más de talento ofensivo que Fuenlabrada, pero Fuenlabrada es un equipo más compacto, más colectivo. Y veremos cómo está Jorgensen. Y lo bien que está saliendo Fuenlabrada en defensa sin Mannings, que es un factor también importante porque ahí está saliendo en contra de sus lo hablábamos ayer, es que la rotación de Fuenlabrada está siendo muy limitada, porque Enzosa ayer cuando sale lo hace muy bien, pero ha estado mucho tiempo sin jugar. Jorge Bilbao muy bien. Tiene muchos jugadores por dentro, pero es que por fuera tiene 5 para 3 posiciones. O sea, no es que, intercambiándolos. No es que tenga un 4 que pueda poner al 3, es que Bilbao o Macron no puede jugar al 3. O sea, es una rotación muy límite. Macron muy en el campo. De hecho, sale Asier Miguel, que hace un buen papel. Y está jugando pues porque no le queda otra y aún así está haciendo buen papel. Sí, yo creo que Fuenlabrada está confiando muy bien en sus cartas, que es lo que tenemos y con esto vamos a ir a tirar. Creo que el guión de partido no va a ser muy diferente. Por supuesto que lo será, pero el guión parecido así a lo simplista, al de Palencia ayer, dos equipos que defienden muy bien, equipos solventes a la hora H. Y ayer lo pensaba, Jaime, mientras estaba en cama, porque a mí, es que claro, si tú te vas al balance de Burgos, el único partido que ha perdido Burgos este año pasado Alicante es Betis. Es que al final Betis, durante todo el año, un poco algo callado. Betis le ha ganado a Estudiantes, le ha ganado Burgos, le ha ganado a Palencia, a Obradoiro. Bueno, a Obradoiro no lo sé. Sí, a Obradoiro también. A Obradoiro en Santiago. En Santiago. Yo creo que sí. Obradoiro en Santiago es un equipo muy, muy solvente. Y también pensé anoche en Cartagena, que fue lo que vi. Creo que estar en Cartagena viendo cómo le hicieron sudar tinta china a este Betis, ¿no? Es que luego termina eliminando a Estudiantes. Por cerrar el vídeo, un dato que me ha llamado muchísimo la atención y creo que es desgarrador. He visto por Twitter que a partir de la próxima temporada, 25-26, Estudiantes será el tercer equipo más longevo en cuanto a temporadas consecutivas en Primera FEB, detrás de Oviedo y Alicante.
Es un dato... A ver, es que yo es lo que decimos, Jaime. Estudiantes, si haces un balance de 2 temporadas, ninguna temporada es mala. Salvo la que te se queda fuera Burgos en playoff. Eso es. Las demás, hasta el Final Four. Es un equipo en Final Four. Y ya está todos los escenarios posibles. Llegar a la final y perderla, ha estado en 2 veces. Llegar a las semifinales y perder en semifinales y perder en playoff. Creo que ha estado en las 2 situaciones, en todas las situaciones. Sí, está curado de espanto a nivel experiencia. Sí, creo que es muy complicado. Tienen que saber lo que tienen que hacer a nivel dirección deportiva. Creo que saben lo que tienen que hacer. La plantilla de este año tenía algunas carencias en cuanto a confección, pero yo creo que este verano es el verano en el que Estudiantes yo creo que no tiene margen de error a la hora de configurar una plantilla y concordancia con el entrenador. Eso lo decimos todos los años, realmente. Sí, pero bueno, es que al final cada año aprendes más. O sea, quiero decir, por ejemplo, este año te llega la oportunidad de Granger, te llega la oportunidad de Kravitz, fichas jugadores con mayor bagaje en liga inglesa, y yo creo que se ha visto que ya no son solo perfiles, son perfiles de jugadores que tengan cosas que demostrar, que tengan experiencia en la categoría, que no bajen de liga andesa a ser estrellas, porque si juntas 5 estrellas en el mismo equipo también te chocas. No hay nada que hacer. Entonces creo que cada año se aprende un poco más y tiene que llegar el año en el que a Estudiantes deje de aprender y ponga todo en práctica para hacer una plantilla que sea la favorita a ascender directamente. Y que no sé cuántos años ha sido Estudiantes el candidato número 1 al ascenso directo. Es que a lo mejor, y no es broma esto y no va a sonar mal, este año necesitas un gestor mental. Porque la presión con la que lleva Estudiantes cada temporada es tangible. Entre medias pasado el pelo Rivero, que al final, pues quieras o no, directamente le metes una presión a la plantilla curiosa más de la que ya tiene. Lezcano creo que ha hecho un gran trabajo. Si hablamos de datos, es verdad que Lezcano ha tenido una racha de partidos de rotasura, pero creo que al final, en el día de entre Guipúzcoa, creo que fue una serie que cumplió, con sus dudas y con sus certezas, pero que te quedas fuera ante un Betis que es mucho mejor rival que tú. Creo que la película sería totalmente diferente si Estudiantes estuviese en la final, lógicamente. Sí, desde luego. Pero sí que es verdad que Estudiantes sabemos un equipo muy contrastado en primera vez, son 5 años, ya con este va a hacer 5 años. Y en el 5.º año, yo creo que Estudiantes es que el único propósito, obviamente el objetivo es subir de directo, pero es que yo creo que Estudiantes es un equipo que ha demostrado que tiene que subir directo. Porque la presión de subir directo ya va con muchas cosas, que tu rival no pierda. Mira lo que ha hecho Burgos este año. Burgos se ha liberado la presión ganando. Entonces, en ganar te va a liberar mucho la presión. Estudiantes en este tipo de cartas le está costando evadirse de esa presión, de esa tensión y de esa competitividad que tiene lo que te exiges. Desde equipo que subir, la afición que te exige, pero te acompaña en ese subir, que la afición de Estudiantes de 10, por cierto, creo que ha sido el factor diferencial de Estudiantes estos 5 años. Es que la afición de Estudiantes ayer tenía derecho a silbar al equipo del entrenador y lo primero que hicieron fue aplaudir. No sé si silbar, porque creo que los jugadores dieron todo. Es que yo creo que hay jugadores que sí, está claro, pero bueno, al final hay frustración. Es normal, sí, puedes enfadarte, o si vas 4 años más el LEP, 5 años ya, bueno, rompimos con todo, para nada, el equipo va a seguir estando ahí. He leído ya en Twitter que el año que viene ya gente, cuando roban la bola, cuando se renueva tal. Pero el año que viene, Jaime, está Obradoiro, que no ha subido, Palencia, uno entre Fuenlabrada y Betis hoy, que al final va a ser lo mismo. Coruña. Baja Granada, baja Coruña. Veremos qué pasa con Alicante y Rubén Perello el año que viene, que va a ser otro contender, claro. ¿Qué pasa con Tisona? Eso te iba a decir. Tisona creo que es importante para ver. Guipúzcoa. Pero yo creo que, en mi opinión, creo que el año que viene también se puede estrechar un poco el cerco a la hora de mantenerse un poco la idea de este año, que es una liga, un nivel medio de la liga, algo por debajo de los grandes, pero un grueso de equipos de 5 o 6 equipos en los que va a ser difícil dictaminar un gran favorito. Veremos a ver lo que pasa en verano. Sí, creo que Estudiantes siempre es favorito, Jaime, porque como ese equipo que tiene que subir es todos contra Estudiantes, bueno, realmente. Más que favorito, candidato, porque yo no sé si este año era el favorito. No, este año, para mí sí. O sea, para mí este año Estudiantes era el favorito detrás de San Pablo. Junto a Burgos. Claro. Burgos y de la mano eran los rivales, al final acaba siendo así, pero bueno, se coló Fuenlabrada en segundo puesto tras esta gran temporada. Bueno, y luego quizás le arrebató el favoritismo a Obradoiro, que también consiguió, bueno, con esa plantilla. Se fracasó en los playoffs. Pero bueno, sí que es verdad que Palencia tiene que estar muy orgulloso. El año que viene lo volverá a intentar. Es un equipo duro, solvente, con una estructura que se puede mantener bien hecha, en el tiempo, que sabe la plantilla, las ideas claras para fichar. Y Estudiantes, pues bueno, tiene que seguir buscando su hoja de ruta idílica para no alargar más su andadura en la primera FED. Y por cerrar el vídeo, pues eso, a nivel Fuenlabrada-Betis,
Dos equipos que se merecen estar aquí. Fuenlabrada probablemente sea una de las historias de la temporada. Y pues un choque de estilos ciertamente en el que ambos proponen defensa pero buscan cosas distintas. Veremos quién se impone. Si el Real Betis de Mark Hughes y de Gonzalo García de Vitoria, con una plantilla que a principio de temporada tanto presidente, directiva como muchos aficionados creían que era una de las grandes candidatas o la yo aquí mayor tengo que subir. Aquí tengo que pedir perdón porque no confío nada en el Betis. Y también es culpa. Ha tenido muchísimo trabajo García de Vitoria para hacer funcionar este equipo. Muy bien hecho. Porque sí. En el 5 había Lunar. Había muchas estabilidades de posiciones intercambiables, pero con De Bishop solo, realmente, como único jugador 5 como tal, de lo que conocemos como 5 en esta liga, era De Bishop. Ha llegado a Tunde, que ha cambiado todo. Es un jugador que es súper agresivo, enorme, físico. Y al final, pues yo lo que vi con Gonzalo García Vitoria, Jaime, ha hecho un trabajo de entrenador total, de 10. Muy buenos entrenadores este año, por cierto. Veremos quién consigue ese premio final de ascender a la Liga Andesa. Los 4 lo merecían, los 2 lo merecen. Y pues veremos quién consigue ser candidato, bueno, favorito. ¿Tu favorito para el Jaime? ¿Quién consigue ser ganador? Es muy difícil, ¿no? Sí, al final, si votas un equipo y luego termina ganando otro, se te echan en cara. Sí. El baloncesto gana hoy. Yo creo que Betis tiene más talento, pero creo que Fuenlabrada es un equipo más pragmático y a nivel subidón del día de ayer, luego esas cosas también... Por cierto, si no me equivoco, bajaron juntos Fuenlabrada y Betis. Sí, de la 22-23. Cuidado. Luego quizás esas cosas no funcionan tan bien como parecen. Quiero decir, tengo la moral por las nubes, ya creo que voy a ganar y al final termina ganando el que va un poco más de callado. Y podría ser, como dato, el segundo ascenso consecutivo Matu Lunis, que no lo hemos dicho. Y otro para Magriu, buen dato. Pues veremos a ver. Lo dejamos por aquí. Kiko, como siempre, muchísimas gracias. Estaremos por allí otra vez hoy. A ver si hacemos algo. Terminemos. Vamos a ver si tenemos alguna idea de poder intentar grabar algo por allí. Y intentaremos grabar y terminar la Final Four para complementar este vídeo que hemos grabado de semifinales. Con lo cual, muchísimas gracias por estar ahí. Dejadnos en comentarios vuestras opiniones. ¿Quién creéis que va a ser el ascendido a Liga Andesa? Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao.